Nada más que nos digan la... Buenas tardes. Sean bienvenidos todos a la Academia Nacional de Arquitectura en este evento In Memoriam, haciendo un reconocimiento a la enorme labor y el legado que nos ha dejado Luis Barragán Morfillo. Hoy es un día muy especial y se ha preparado esta sesión de análisis y de comentarios por distinguidos miembros de la Academia, todos ellos eméritos. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente, arquitecto José Reigadas, quien se encuentra indispuesto. Nos está siguiendo en esta transmisión, pero él no puede participar con imagen, pero está siguiendo la transmisión. Un saludo de parte de él. El día de hoy, el moderador de este conversatorio es Enrique de Anda. Él es arquitecto egresado de la UNAM, investigador, teórico e historiador. También nos acompaña Lilian Ponce, también académica emérita, quien es presidente del capítulo Guadalajara y vicepresidente nacional de nuestra academia. Ella es arquitecta, urbanista, con una destacada trayectoria en la docencia y en la defensa del patrimonio arquitectónico y urbano de nuestro país. Felipe Leal, también académico emérito, con una amplia y reconocida trayectoria profesional y también docente. Él fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, director de la Autoridad del Espacio Público y secretario de CEDUBI en la Ciudad de México, y es miembro del Colegio Nacional. Mauricio Rocha, emérito también, reconocido ampliamente por su muy larga trayectoria profesional, nacional e internacionalmente, con muchos premios, en varias bienales y en diferentes géneros de arquitectura. Es conferencista en escuelas y asociaciones en México y en el extranjero. Y también está con nosotros como invitado especial el arquitecto Plutarco Barreiro, que es un destacado profesional y docente en la Facultad de Arquitectura, la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad de La Salle, y es coordinador ahora de varias visitas a obras de Luis Barragán en la Ciudad de México, y quien hará al final una breve presentación de las actividades y recorridos con motivo de este homenaje y reconocimiento a Luis Barragán. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra al moderador el día de hoy, Enrique de Anda, para que conduzca esta sesión. Adelante, Enrique. Gracias. Muchas gracias, Toño. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes a la distancia. Bueno, en efecto, Luis Barragán pues es una personalidad fundamental en la cultura mexicana moderna, no nada más en la arquitectura, sino en toda la cultura. Es el arquitecto, sin duda, por lo menos hasta el siglo pasado, y creo que todavía en el momento presente, de mayor visibilidad internacional, el que más impacto ha provocado, con el que más se identifica a México, y bueno, como alguien decía alguna vez, es el más imitado, el más mitologizado y el menos estudiado. Entonces, se han dicho muchas cosas, se han mencionado, se ha hecho mucha versión lírica, se ha ponderado, pero pues hay realmente pocos estudios que hayan podido profundizar en el pensamiento, en la manera de cómo entender el mundo que tenía Luis Barragán. Yo creo que a manera de introducción, lo que voy a hacer nada más es orientar y poner algunos elementos que me parece que son fundamentales para poder entender el por qué ha sido tan visitado y tan solemnizado y tan seguido a nivel internacional. Primero, desde luego, la cromática, una cromática muy particular, muy especial. Después, la calidad y la singularidad de los espacios que creó Barragán, no nada más en su última etapa, sino desde los inicios, en los años 20, la incorporación con el jardín. Y sobre todo, yo creo que lo que más impactó en el tema de los espacios es que iba de alguna manera a contrasentido respecto de la forma en cómo el espacio había sido entendido y había sido divulgado por el pensamiento y básicamente por la arquitectura moderna, por el movimiento moderno.
Y bueno, pues es indudablemente un arquitecto de una gran visibilidad, sigue siendo un arquitecto de una gran visibilidad en nuestro medio, y esa es la razón por la cual pues hemos invitado a estos tres colegas para que desde sus respectivas órbitas y maneras de entender la arquitectura nos puedan platicar un poco. Yo quisiera le voy a dar la palabra en principio a la arquitecta Lilian Ponce, que ya ha sido presentada por el secretario de la Academia, para que nos platique sobre la conservación y estudio de la obra, es decir, cómo se está conservando y cómo se está estudiando la obra de Barragán en Guadalajara. O sea, Guadalajara pues es un sitio directamente vinculado con la personalidad de Barragán, no nada más porque nació ahí, sino porque muchos de los elementos de la gran influencia que tuvo en su trabajo se gestaron en Guadalajara. ¿Qué están haciendo hoy en día, Lilian, sobre este particular? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de entrar directamente en tema, agradecer porque hoy para mí es un gran honor representar en esta bienvenida a nuestro presidente, el arquitecto José Reigadas, a quien además le mandamos un saludo y le deseamos una pronta recuperación. Agradecer también desde la Junta de Gobierno de la Academia Nacional de Arquitectura la coordinación y participación de nuestros compañeros académicos eméritos, Enrique de Anda, Felipe Leal y Mauricio Rocha, y poner de manifiesto que con foros como este es como damos el cumplimiento a nuestro objetivo fundamental de conocer, reconocer y dar a conocer a la arquitectura y sus creadores. Y en esta tarde a uno de los más grandes, a don Luis Barragán. Quiero platicarles un poco acerca del estado del arte de la obra de Barragán, que no es muy diferente a las condiciones que goza toda la obra arquitectónica y artística del siglo XX, que lucha todos los días por mantenerse, por estar vivo. No hemos encontrado el esquema perfecto en el dar estas oportunidades. Tenemos que aceptar que todas las partes tienen una gran verdad y un gran derecho, el que generalmente en estas obras, pues todos ahora son herederos, en alguna manera, pues tienen el derecho al usufructo, el derecho de la ciudad a gozar de la obra de Barragán, el derecho de la ciudad a que esta obra y la de otros compañeros del siglo XX le estén dando la identidad a la ciudad. Pero no hemos encontrado el formato en el que permita que todas las partes resulten ganadoras. Por eso día a día perdemos patrimonio, pero también a veces en algunos días encontramos ejemplos en el que mentes creativas, mentes innovadoras han logrado darle salida y sentido para que este patrimonio permanezca. En la Secretaría de Cultura encontramos un listado de cerca de 24 o 25 obras de Luis Barragán aquí en Guadalajara. Daré lectura a los nombres de estas casas y estos edificios y podré compartirles algo del estado de algunas de ellas, generalmente de las que están en buenas condiciones y el uso que han tenido, porque eso creo que es la parte que nos puede ayudar a ver por dónde sí habría salida para el resto, para las que no están en condiciones. Nos encontramos, por supuesto, una gran cantidad de casas habitación. En la siguiente intervención, de mi parte, hablaré precisamente de lo simbólico que era para Luis Barragán, lo importante el tema de la casa habitación, es ahí donde él encuentra su gran inspiración, y yo creo que también por eso que nos encontramos, y el momento histórico, por supuesto, una gran cantidad de casas habitación que nombraré de manera muy rápida. La Casa Prosperidad, una casa en la calle Marcos Castellanos, que se denomina así Marcos Castellanos, la Casa Harper Garibi, el Parque de la Revolución. El Parque de la Revolución es una de las obras que se mantienen y se conservan. Sí había sido ya producto de alguna intervención, no del gusto de todo el gremio de los arquitectos, que debiera ser así, pero luego ha sido vuelta a intervenir, a recuperar los elementos propios propuestos por Barragán. Ahora abajo también contiene una estación de una línea del tren ligero, pero volvemos a recuperar. Además es un referente de la ciudad, ¿no? Ahora los jóvenes le llaman el Parque Rojo,
no estoy a veces muy de acuerdo en cambiar los nombres, pero para esta generación de jóvenes menores de 30 años, todo el mundo sabe dónde es el Parque Rojo y ubica el diseño y en muchos casos el autor de Luis Barragán. Entonces, bueno, es el Parque de la Revolución, un par de casas en venta para la familia Robles, casas en renta y la casa particular de la familia Robles Castillo, las casas Franco y la casa para la familia Franco, casas en la Avenida de la Paz para venta también. Cabe resaltar que la Casa Franco también está prácticamente íntegra, algunos detección de mantenimiento regular, pero que no causan ningún pendiente con el tema. La Casa Efraín González Luna, quizá la más vistosa en este momento en Guadalajara, ya que fue adquirida por la Universidad ITESO y es ahora un centro cultural muy importante y la mantienen en condiciones al 100%. La casa taller José Clemente Orozco, que también gracias a su propietario, bueno, a la persona que usa este espacio, otro arquitecto, compañero académico, tiene ahí su taller de arquitectura y la tiene en unas condiciones verdaderamente gloriosas. Es impresionante el cuidado que ha tenido por la Casa Cristo, que es sede del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, que también ha pasado por muchos estados, pero que de manera general se mantiene y se mantiene en buenas condiciones y en un uso permanente. La Casa Rayón, la Casa del Mago Vázquez, el Parque Constelación, el Parque de las Estrellas, otra de las grandes insignias de la ciudad, que también ha sido remodelado hace un par de años, tratando de cuidar en todo momento los elementos propuestos por Barragán, una intervención maravillosa. Se han integrado también actividades culturales y esto le ha permitido el que siga vigente. En la Plaza Guatemala, el Parque de las Ciudades Hermanas, el Cine Tonayan, que ha tenido también muchas modificaciones, pero que conservamos el espacio, el Templo del Calvario y los parques que la acompañan, en la zona de Jardines del Bosque. El Templo del Calvario está en permanente uso. Tiene además por dentro, cuando nos visiten, un mural espectacular del maestro Alfonso de Lara Gallardo, que hace una comunión perfecta con este espacio tan limpio, tan definido como nos lo propuso Barragán. El Parque de la Revolución, bueno, ya lo habíamos mencionado aquí atrás. Entonces, es básicamente esta primera etapa de Luis Barragán, de su producción, lo que tenemos en Guadalajara. Lo que sí puedo decirles es que no solamente dentro del gremio, sino de los ciudadanos en general, saben que existe esta obra, no todas, pero saben, y saben quién es Luis Barragán, y creo que para todos los tapatíos sigue siendo un orgullo haber tenido ese proceso dentro de nuestra ciudad y el interés de conservarlo. Vuelvo al inicio, tenemos que encontrar en qué esquema social, económico y técnico podemos mantener estas obras en pie y siendo autosuficientes. Gracias. Gracias, Lilian. Yo quisiera ahora darle la palabra a Felipe para que nos platiques desde tu perspectiva, Felipe, ¿qué consideras que podemos seguir aprendiendo de la obra de Luis Barragán, del pensamiento manifiesto en su obra, de su visión del mundo? ¿Qué y de qué manera consideras que esto está vigente? Gracias, Enrique. Muchos saludos a todos, queridas y queridos colegas. Sí, desde luego, bueno, y saludos a Pepe Reigadas, que si nos está escuchando, que esté recuperándose de su salud. Sí, desde luego, yo creo que partiría de una frase del propio Barragán que decía, no me copien o no vean, no sigan necesariamente mis pasos, sino vean lo que yo no vi, o vean lo que yo vi, el procedimiento. Yo creo que sigue absolutamente vigente. Es sorprendente que a 120 años de su nacimiento, hoy las nuevas generaciones de arquitectos, no únicamente tapatíos, sino de todo el país y parte del mundo, pero si hablamos un poco de su región y a nivel de las tradiciones que ha tenido la escuela tapatía desde los orígenes, con este grupo tan talentoso, ¿no? De Luis Barragán, con Pedro Castellanos, Rafael Urzúa y todos ellos, que sí fue un germen, no hay que verlo tampoco como un ser aislado, ¿no? Luis Barragán corresponde también a un momento de Jalisco, un momento de Guadalajara, a una cultura muy decantada,
a una serie de personajes que tenían sí un compromiso con una sensibilidad ante la arquitectura y ante el paisaje, ante el territorio, ante todo lo que es su entorno paisajístico, y que después se detona, evidentemente, con lo que ya se ha hablado muchas veces, con este viaje que él hace y conocer a Ferdinand Bach, ¿no? Que todos los jardines encantados, evidentemente que lo va a llevar a esta relación, a esta sensibilidad que más lo hemos explotado. Pero está presente, a lo que voy es que sigue presente, Enrique, o sea, el legado de Barragán es tan fuerte que nos lleva un poco a muchos y a muchísimas generaciones, ¿no? A seguir, a tratar de ver cómo él veía o esa sensibilidad en la esencia. Yo apostaría un poco a la parte esencial, ya no tanto formal de su trabajo, que está, ¿no? Como el que está aquí a mis espaldas, que se vuelven ya icónicos, sino que esa sensibilidad ante el espacio, ante los ambientes y la creación de atmósferas. Yo creo que más que espacios en lo que realmente genera Luis Barragán son atmósferas, es una atmósfera muy, muy compleja, que son fáciles de describir en el sentido formal y físico, que es lo que se ha hecho, como tú bien decías en un principio, una serie de descripciones formales, cromáticas, de recorridos y de referencias, pero la parte que es intangible, esa atmósfera que se genera en sus lugares, esos espacios que nos hacen hasta bajar la voz y conducirnos de diferente manera, es que ese es el misterio, ese es uno de sus grandes aportes, ¿no? Esa parte del misterio que aborda desde luego la arquitectura. Y yo creo que esa parte misteriosa pues, va a estar, porque está a lo largo de la historia en muchísimas manifestaciones, en la creación artística. Y yo creo que es el principal legado de Luis Barragán, ¿no? La creación de atmósferas, de una serie de ambientes, que es muy difícil describir si un ambiente es. Por eso tiene esas reacciones, por eso hay gente que también no aprecia tanto a Barragán o le cuesta trabajo digerirlo, ¿no? Porque se siente toda esta energía muy particular en la percepción de esos espacios. Yo veo vigente, el día de ayer tuvimos en el Colegio Nacional una reunión con arquitectos jóvenes de una nueva camada de los arquitectos tapatíos, y es increíble cómo esta presencia, como si un hombre que hubiera cumplido 120 años el día de ayer, y hoy arquitectos de 45 años, sigue vigente y los traen estampados, lo traen así como en los tuétanos. Es increíble la impronta que dejó Barragán en un medio inmediato, como puede ser Guadalajara, pero que lo tienen todos nosotros. Ninguno de nosotros se ha escapado a querer entender o a transmitir de alguna manera con nuestras limitaciones y a veces con aciertos esos ambientes, esas atmósferas que Luis Barragán propuso. Yo me iría más por esta parte como de lo intangible, de las atmósferas, del ambiente, de lo que ese espíritu en él de gran sensibilidad logró y que lo sigue transmitiendo, que está vigente. Y por eso ha tenido pues esas repercusiones en muchas lecturas, ¿no? Cuando haces, y esas asociaciones tan complejas como las asociaciones con la arquitectura japonesa, toda esta admiración que tenía también diferentes autores o una escuela japonesa, cuando ves esa sensibilidad, de pronto sí hay una parte oriental también no es nada más el mundo árabe al cual se refieren, ¿no? Y lo que comentaba yo de Ferdinand Bach y estos y los jardines encantados, sino también ese espíritu de esta abstracción, de esta síntesis. Y nos va tocando con diferentes artistas, porque también puede estar cualquier artista que trabaje con la luz, que es una gran materia de nosotros los arquitectos, pero él se va derivando, nos da siempre una cantidad de fuentes a las cuales derivar, ¿no? Desde las vanguardias, desde la tradición, desde el elemento abstracto, desde elementos mucho más figurativos. Yo creo que es sumamente complejo, y ahí sí coincido que los análisis han sido más bien descriptivos de su vida y todo, pero entrarle a eso pues no es fácil, por eso es tan complejo entrar en ese espíritu, ¿no? que lo guió, pero que sigue inmanente, porque sigue teniendo una impronta, y yo creo que la seguirá, porque sí tiene la categoría de ser universal. O sea, Barragán sí ha logrado tener este espíritu de lo atemporal, ha roto con una temporalidad de muchas arquitecturas que tienen una vigencia muy corta, y la de él yo creo que seguirá vigente por mucho tiempo. O sea, el vuelto es un clásico, es un clásico por el manejo precisamente de esa atmósfera casi intangible, ¿no? Yo creo que por ahí va mi sentir sobre Barragán. En relación a tu pregunta de vigencia, Enrique. Gracias, Felipe. Mira, acabo de decir algo que me parece que es inobjetable, el hecho de que todos nosotros hemos sido tocados en algún momento por Barragán, de alguna manera o de la otra, en algún proyecto, en algún pensamiento,
en alguna, algo hay de Barragán por lo menos ya 2 generaciones. O sea, se habla de 120 años, pero yo creo que la influencia de Barragán viene ya desde hace por lo menos unos 50 años, y en 50 años, y con lo que dices sobre tu encuentro con los arquitectos zapateros ayer, esa generación de los 45 años que ya lo traen tatuado en el alma, pues entonces es absolutamente cierto, es un hecho que sigue totalmente vigente y que todavía hay muchísimas cosas que aprender de él. Y efectivamente, el asunto de la atmósfera es algo muy complicado, porque las atmósferas se viven, no se describen, y para describirlas hay que describir la parte física. Y ahí es donde donde entramos generalmente con problemas de interpretación, porque todos quieren, muchos quieren a través o a partir de las formas de Barragán dar sus propios puntos de vista y dejan a un lado al maestro. Entonces se ha vuelto una situación muy complicada, y tan complicada y compleja, que ahora, a 120 años de que nació el maestro, estamos platicando de qué pasó con Barragán y qué sigue pasando con Barragán. Gracias, Felipe. Después vamos a hacer otro comentario contigo. Mauricio Rocha, yo quisiera que nos comentaras desde tu perspectiva, desde tu horizonte, en particular la parte que tiene que ver con el diseño moderno en México, la modernidad en México desde el horizonte del diseño, respecto de Luis Barragán. ¿Qué nos puedes comentar? Hola, ¿qué tal? Nuevamente a todos, y me sumo en todos los casos al gusto y el placer de estar aquí platicando de Luis Barragán en la academia. También un gran saludo a Pepe Regadas, que se mejore, y a todos por seguir aquí reflexionando en conjunto. Dándole seguimiento a todo lo que han dicho mis anteriores colegas, pues sí, hablar de Barragán, sin duda, y cuando la pregunta tiene que ver ¿qué tiene que ver con el diseño contemporáneo, moderno en su momento de Barragán? Es algo que tiene que pasar por un lugar, como decía Felipe, sobre lo intangible. Es decir, si por un lado el diseño moderno contemporáneo que hace Barragán en su momento, finalmente en su búsqueda de movimiento de planos y transformación de una arquitectura que es una especie de diafragma de luz para lograr lo que era tan importante, que es esta tensión espacial, de esa densidad que se puede cortar con un cuchillo. Por eso le hablaba también mucho, sumando a lo que dice Felipe, si bien la temporalidad está en lo intangible, en la luz, en esta regulación, también, por supuesto, en esta fascinación por la penumbra, por esos límites claros que hay en esa tensión espacial que nos permiten tener la transmisión de una experiencia y la transmisión, por supuesto, de algo que sucede donde el espacio está, ¿no? En esa medida, Barragán siempre estuvo preocupado. Sin embargo, hay que recordar que Barragán, en toda su trayectoria, y un poco era interesante ver todas las cosas que ha hecho Barragán, las que quería decir que hacía y las que no dijo que hacía, pero que sí son importantes, son justamente toda una reflexión sobre el movimiento moderno, sobre el funcionalismo y cómo lo fue poco a poco manejando y transformando, domando hasta lograr justamente la personificación que lleva a un trabajo de mundo interior. Y en ese sentido estricto, es muy atractivo ver en Barragán cómo de esas casas, que también hay muchas en la Ciudad de México, de carácter funcionalista, poco a poco las va puliendo para que quede solamente los planos suficientes que permitan hablar de la experiencia. Y eso quizás en algún momento se vuelve crucial cuando finalmente lo piensa a otra escala, pensando en los jardines del Pedregal, por ejemplo, y pensando en cómo esta fuerza y esta contundencia de una pieza arquitectónica tendría que navegar y dialogar con su medio ambiente. Para Barragán, para Luis Barragán, sin duda, todo lo que suceda tiene que ver con su entorno, y esa gran sensibilidad sobre el paisaje era esencial. Y desde allá siempre su manera de entender y encontrar las reglas para que este nuevo movimiento moderno pudiera activarse en este sistema,
de lava, de valle de México, finalmente permite que haga ahí, si bien todo su trabajo es interior y muy profundo en sus casas, ahí en relación y en contacto con otros arquitectos, Max Scheto, y bueno, que luego aparecen otros arquitectos al lado, permiten en conjunto construir este diálogo contundente y claro de la modernidad mexicana con el paisaje, que termina también en su complicidad con Ciudad Universitaria, y desde allá se hace en los 50 entonces en México esta fuerza del modernismo claramente puesto sobre esa sensibilidad que ya antes habían hablado mis colegas. Es decir, cómo lograr, incluso en otra escala, ese mundo interior, cómo lograr la trascendencia de la temporalidad, justamente en que todas estas piezas, en cómo se arman, cómo se construyen y deconstruyen en el espacio, nos permiten finalmente tratar de identificar la profunda sensibilidad de el estar ahí, en el lugar, en la experiencia y en la importancia de la escala de quien habita un sitio, dejando quizás de lado la formalidad de la arquitectura, cosa que siempre siento que él intentó sacar para afuera y dejar para adentro justamente esa conexión con el tiempo, con la dimensión de la luz y con la dimensión del paso y la experiencia de quien habita los lugares. Por eso es de llamar la atención que si bien en algún momento, antes de que Barragán fuera visible y mejor visto que en otras ocasiones, muchas gentes se fueron por esa primera apreciación del color y de ciertas formas específicas, cuando en realidad creo que nuevamente lo que hizo tanto en sus paisajes, su arquitectura a otra escala y en su propia obra íntima y profunda es lograr que el movimiento moderno, que la lógica de una arquitectura específica sirva como recipiente, como elementos y planos para controlar y generar esa espacialidad y por lo tanto desde ahí lograr lo intangible y desde ahí obviamente hablar esencialmente del mundo interior. Gracias, Mauricio. Mira, acabas de tocar unos puntos que me parece que son muy importantes. Yo quisiera hacer rápidamente una apreciación. En alguna época hubo quizá la idea de esta, desde luego, bueno, así se le mencionaba, genialidad de Barragán, es decir, algo que de pronto llegó a la tierra, tocado por los ángeles, y entonces empezó a hacer cosas maravillosas. Poco se sabía en ese momento, y ahora sí ya se sabe, de los miles de metros cuadrados que proyectó y que construyó Barragán. Y eso le dio una experiencia impresionante. O sea, fue un hombre que trabajaba cotidianamente, que lo pensaba, que lo ejercía, lo experimentaba, lo practicaba, pero fueron muchos miles de metros cuadrados en los edificios en renta, en las casas de habitación, la experiencia de Guadalajara, después las experiencias en la Ciudad de México, lo cual también le dio la posibilidad de ir restringiendo sus campos de actuación a donde a él le interesaba, realmente porque consideró y tuvo la certeza de que ahí sería más trascendente su trabajo. Entonces, el hecho de la gran experiencia, eso de pronto también se soslayó. Y otra cosa es también que durante mucho tiempo se dijo que, bueno, pues era muy difícil trabajar con Barragán porque pues no había documentación, no había datos, no había notas, y no es cierto. Los archivos de Barragán que se conservan en la Vitra Foundation y que se conservan también, bueno, en la Fundación Barragán y en la propia Fundación Tapatía de Arquitectura, pues dan cuenta de una gran cantidad de notas, de dibujos, de croquis, de fotografías, de ensayos, de ir sobreponiendo fotografías para ir viendo en el ejercicio del tablero de dibujo cómo las cosas podrían quedar. O sea, es un hombre que no fue una genialidad, no fue un accidente de la naturaleza, fue un hombre que se labró, que tuvo la gran fortuna de saber cuáles eran sus habilidades y sus cualidades y las pulió, las ejerció y las trabajó. Entonces creo que esto es algo que de pronto en alguna época no se tomó muy en cuenta, pero que creo que ya hoy en día en los ejercicios historiográficos sí se da cuenta ya de todo ello.
Bueno, pues vamos a iniciar una segunda ronda. Yo le pediría a Lilian que nos hablara de un testimonio muy importante en la historiografía del trabajo de Luis Barragán, que es aquella memorable entrevista que le hizo en ese momento un joven estudiante de arquitectura, que es Alejandro Ramírez Ugarte. Porque en esa entrevista, antes de que Barragán se volviera famoso, digamos, Barragán habla con el corazón en la mano y expresa muchas de las cosas que fueron fundamentales en su trabajo. Si quieres, entonces, Lilian, tienes un PowerPoint, ¿quieres que te compartamos pantalla? Ok. Aquí, ¿no? Micrófono, Lilian. Micrófono. Gracias. Le decía que desde el primer momento que recibí la invitación para este foro, inmediatamente se me vino a la cabeza la oportunidad de hacer esta presentación de este libro, que significa muchísimo para mí y que ahora, después de estas primeras intervenciones maravillosas de ustedes, le vamos a ir dando quizá respuesta o complemento desde la misma voz de Barragán. Esta es una entrevista que, como bien nos dice Enrique, la hace Alejandro Ramírez Ugarte, hoy académico honorario de esta institución y fundador de una institución que algunos de ustedes conocen, que es la Escuela Superior de Arquitectura en Guadalajara, ESARC. Es un momento muy importante porque Alejandro cursaba el último semestre de la carrera de arquitectura con el arquitecto Díaz Morales, y para acreditar la materia de teoría avanzada de la arquitectura era importante realizar este trabajo. Alejandro escoge al arquitecto Barragán, que a través de una llamada del arquitecto Díaz Morales lo recibe en el año de 1962 en la Ciudad de México. Y es una plática fresca, abierta, acerca de lo que es la arquitectura de Luis Barragán. Iré dando lectura a cada una de estas, no son más de 10 imágenes. Traté de hacer un extracto de los textos que no rompiera el sentido, pero que se darán cuenta que nos habla de esto que hemos venido comunicando. No sé si se pueda tener pantalla completa con las imágenes y pasar a la siguiente. ¿Está la pantalla completa, Lilian? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Muy bien. ¿Quieres que pase yo? No sé si yo puedo pasarlo. No, yo no puedo pasarlo. No, pero sí, quien está compartiendo la pantalla lo va pasando. Ok, entonces si me apoyan con la que sigue, por favor. Dame un segundo, por favor. Sí, gracias. Voy a continuar mientras puedo continuar. Bueno, este pequeño libro, que de veras es una delicia que todos pudieran en su momento revisar, tiene el prólogo de Alfonso Alfaro. Y Alfonso nos comenta como un inicio la importancia que tiene este material, ya que aquí quien habla es Luis Barragán, que habló poco en público. Básicamente se tienen los discursos, el discurso del Prisque, el discurso que da en la Universidad de Los Ángeles, y esta entrevista que hace muy poco sale a la luz. Y tal como lo menciona Alfonso Alfaro, Luis Barragán habló poco en público, no ejerció la cátedra, no formuló una teoría, por eso tiene un valor los pocos documentos en los que nos podemos escuchar. Gracias a Alejandro Ramírez Ugarte es que podemos escuchar la lúcida voz de Barragán. Entonces, pues, escuchemos a don Luis. ¿La que sigue? ¿Sí se puede pasar la siguiente diapositiva? Enrique, ¿tú tienes allí la presentación? Las cosas de ir avanzando. Sí. ¿Tú no la tienes a la mano, Lilian? Te la podría enviar. Sí. Sí. Si quieren, para no perder tiempo, continúa alguien más y regreso yo en el siguiente bloque, como lo que...
Y si me la mandas luego yo Ahorita te la mando y entonces Sí. lo termino en la Ok, próxima gracias. intervención. Sí, Ok, gracias. sí. Pero no sé si todavía tenemos a Enrique. Por favor. Toño, está, me está marcando Enrique de Anda y me Sí. dice que tiene congelada la pantalla, que no puede pasar el PowerPoint. Ok. Porque ahorita si lo que me lo pasa, mande. se bloquea su pantalla. Ah, ok. Ahorita que me lo mande Lilian y yo la controlo desde acá. Sí, ya se fue por correo y lo estoy haciendo también Ok. por el... Juana, Ok. Son gajes del oficio. Sí, en yo lo línea. quise prever porque yo a veces tengo problemas con esto, por eso lo envié. Pero bueno, ya. Ujú. Ahorita lo checamos. Ujú. Ujú. Es que esta parece un poco Bueno. pesado. A ver, ya la recibí. Sí, Ahorita la voy abriendo. Ujú. dice Enrique que ahora que se restablece porque se le bloqueó por lo del PowerPoint Sí, y que si tú la puedes recuperar, entonces él, al ya no tener el PowerPoint, se va a poder ok. recuperar. muy bien. Pero que tú le sigas, Toño. Sí. Ya la tengo aquí, ahorita la compartimos. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Entonces, la que sigue y ya vamos a la que sigue, por favor. Una más. Entonces, ahora sí, el tema es, habla don Luis. Leeré de manera rápida esto. La primera parte, por supuesto, la pregunta y después la respuesta que da Luis Barragán a Alejandro. Y entonces nos dice, ¿hubo algo que lo impulsara a seguir con la carrera de arquitecto? ¿Algún grupo de amigos en especial o algún estudio que haya hecho? Era una evocación especial. Tuve yo interés en la arquitectura a través justo de quien era el único arquitecto con que hacíamos esas clases casi fundamentalmente. Agustín Basabe. La que sigue. Por ese tiempo, ¿había ya alguna inclinación de su parte hacia algo, algún gusto especial por algo? Y contesta, yo comencé a tener eso. Me interesó mucho hacer casas, la residencia, la vida interior, tratando de identificar lo que cada quien necesitaba o tratando de inculcar un gusto especial a los clientes. La que sigue. Hasta ese tiempo, ¿alguna amistad o alguna relación en ese sentido? Y nos contesta, me fui a Europa y entonces tuve una conversación nada más, muy breve, con Le Corbusier. Pero entonces ya llevaba yo el interés de ver el movimiento arquitectónico, que desde luego no existía más que en la Bauhaus de Alemania. Fui a Berlín, a Múnich, a Stuttgart. La que sigue. Me aconsejó el arquitecto Díaz Morales preguntarle sobre el movimiento que hubo en Guadalajara, junto con el ingeniero Ursúa, el propio Díaz Morales, el padre Castellanos, etc. Bueno, voy a volver atrás, a mi época de trabajo en Guadalajara. Ya había hablado yo de Ferdinand Bach, de un libro que se llamaba Jardines Encantados, y otro libro que se llamaba Les Colombiers.
Nos dieron a todos un gusto especial por los jardines y eso nos trajo una gran liberación. Tanto la literatura de ese libro como el ambiente que tratamos de imitar o de interpretar. Esa arquitectura que siendo fundamentalmente mediterránea y española, era muy aplicable también en Guadalajara. La que sigue. A mí me interesa precisamente esos conceptos intuitivos. No sé si esto está explicado con claridad. La tradición es hacer arquitectura de su época, según la vida de la época, conforme a la cultura de la época. En la historia de nuestra arquitectura hemos hecho siempre la arquitectura de nuestra época. Entonces, ¿se ha perdido el estilo del que hablaba usted? De hecho, si se fija cualquier persona, aquí en las lomas de Chapultepec, en todas las casas, verán que las cortinas están puestas totalmente. Quiere decir que lo que presumen que va a estar del paisaje es algo. No es cierto que lo están viendo. Y los arquitectos son quien debían haber guiado a la clientela para evitar ese error en la desproporción en las ventanas, que ya no permite penumbras acogedoras en el interior, que ya no permite muros en donde poner los muebles y que ha convertido las residencias en clubes. La que sigue. A mí me gustaría saber qué piensa usted, a qué piensa usted que se deba eso. Es decir, el otro día el arquitecto Díaz Morales nos contó en su clase de teoría que estando en una ocasión el arquitecto del Moral en Guadalajara le dijo que él veía en Guadalajara todavía una producción de arquitectura meditada, es decir, no los grandes ventanales que son producto más de una oficina de producción en serie, de industrialización de la arquitectura. Don Luis contesta, voy a precisar un concepto o propósito de lo que Nacho dice, que en los grandes ventanales todo es exhibicionismo de los interiores, de la forma de vivir, y se debe a que nuestra vida es una vida casi pública. Ya la vida interior en el hogar se ha perdido. La que sigue. Entonces, ¿cuál es la salida de este vicio que usted indica? Desde luego los arquitectos pueden hacer mucho para lograr que haya casas con intimidad, pero necesitan comprender primero el problema. La que sigue. ¿Podría darme en general sus conceptos sobre el estilo y la belleza? No, tendría yo que ponerme a aclarar mis conceptos sobre belleza, sobre estilo. Yo mismo no me lo he preguntado. Me interesaría mucho tener el tiempo para estudiarlos y entrar un poco en un análisis, y no lo he hecho en toda mi vida. Me siento seguro, al ver una obra de arquitectura o una expresión plástica, de tener el sentido para comprender. No para comprender, sino para sentir, como lo tienen tantas personas que son intuitivas. Y al final, bueno, esta frase que todos deben conocer, toda arquitectura toda arquitectura que no exprese serenidad está equivocada. Por eso ha sido un error sustituir el abrigo de los muros por la intemperie de las ventanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Ya regresé. Ya regresé. Bueno, una disculpa por esta interrupción súbita. No fue culpa nuestra, fue culpa del sistema. Sí. Y les quiero decir que después de todo este proceso de encierro y de estar enfrentado a estos aparatos, de esta tecnología, no es que haya aprendido más de las computadoras, sino lo que he aprendido es a tener sangre fría con el apoyo de mis colaboradoras, porque ahorita que se fue esto, pues yo me quedé sentadito como la Martina esperando que ellas hicieran aquí toda una serie de artilugios. Lo más que se me ocurrió decir fue apagarlo todo y vuelve a empezar. Entonces, así milagrosamente regresamos. Muchas gracias, Lilian, por la intervención. Felipe, yo quisiera ahora preguntarte, Barragán en el contexto internacional, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu opinión? Hablaba en mi anterior participación precisamente del impacto que tuvo, sobre todo en Oriente, ¿no? En Japón, ¿no? Que un grupo de arquitectos japoneses generaron una admiración enorme, ¿no? sobre Luis Barragán. Armaban excursiones,
temporales y sin venir a ningún otro compromiso más que pasar casi inadvertidos para conocer la obra de Barragán. Eran las excursiones que anualmente, ¿no? Se organizaban precisamente, ¿no? Tadao Ando organizaba una serie de exposiciones y sin que los demás supieran. Y era una admiración y un recorrido por la obra de Barragán casi en silencio para poder admirarla. Yo creo que, y ahí donde yo veo, más allá de la anécdota, veo ese vínculo que también con Oriente, donde se ha generalmente orientado hacia una influencia árabe, del mundo árabe, de Marruecos, ¿no? Del sur de Andalucía, del Al-Andalus, en fin, por la relación con el agua, con las fuentes, con el claustro, alguna relación. Pero más bien eso es como una alcazaba. La parte de alcazaba también está muy presente en Barragán. Su propia casa de Francisco Ramírez, pues es una caja, es como, está encriptada, ¿no? Es una suma de criptas y de criptas, no mortuorias, pero está encriptada. Si ven la propia biblioteca, la parte superior del tapanco, la vista, lo único que se abre un poco a la vista precisamente es esta, como la estancia donde estaba esta mesa cuadrada con el cuadro de Joseph Alex para ver el jardín. Pero la propia, ya cuando uno va subiendo, el propio desayunador, el comedor, todo va quedando como una serie de suma de cámaras muy encriptadas, muy arabesco en ese sentido, ¿no? Pero a la par, de una forma contradictoria, bueno, su recámara, recordarán, tenía 3 puertas, o sea, era una forma de poderse aislar por muchas razones, hay muchos mitos al respecto, pero hay esa idea de casi de encerrarse en esta suma de cámaras que enclaustran, que se asociaría más con el mundo árabe de las alcazabas, ¿no? Ciegas. Pero curiosamente, hay una contradicción en cuanto a lo que pasa con la azotea, siempre tiende a liberarse, entonces la azotea se abre precisamente donde el gran plafón es el cosmos, es el cielo, es una vista precisamente, es una arquitectura a cielo abierto, que lo hace también en algunos de los jardines o de los jardines exteriores. Ahí es donde yo creo que en esa contradicción entre el mundo árabe y el mundo oriental, ¿por qué les interesa tanto a los orientales? Pero les interesa más la parte que tiene que ver con el paisaje, con el exterior y vistas las casas desde el exterior. Ahí hay una influencia muy marcada. Entonces, por eso Tadao Ando, yo no dudo que con la Iglesia de la Luz famosa, en esa caja ciega y nada más dejando la cruz para que entrase la luz, fuese tan clara. Yo creo que no generó una escuela directa, como bien sabemos, nunca dio clases, nunca dio una conferencia, pero sí generó una escuela a nivel internacional donde yo más alumnos o más seguidores veo es en Japón, o sea, con unas soluciones más bien muy sintéticas, en una interpretación, no son unas réplicas, es lo mismo que vemos que está presente en diferentes periodos de la arquitectura de Jalisco y nacional, pero a nivel internacional yo creo que es esa presencia. Ahora, ¿qué le da toda la catapulta? Pues es el propio Emilio Ambás, o sea, es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Un argentino que hace cura esa exposición, y a partir de esa exposición pues le da un nombre, ¿no? Dentro de la modernidad, y lo detona, ¿no? Con esta idea también de esos espacios abiertos. Es en esa tensión que hay entre Barragán, vuelvo a esta idea de la alcazaba, pero también en estas fugas y espacios abiertos como en la cuadra de San Cristóbal y en muchas otras, en las arboledas, donde entonces entran en estas fugas. Entonces es un hombre lleno de contradicciones y de tensiones, no contradicciones negativas, bueno, también en su foro interno seguramente las tendría, ¿no? Por todas sus pulsiones internas que están muy palpables en su obra. Pero a nivel internacional yo creo que el legado más grande es esta relación precisamente con el paisaje, con esta cuestión mucho más de la contemplación, la parte contemplativa, la parte de la serenidad de la cual hace referencia en el texto que acaba de leer Lilian, ¿no? Es en esta parte de la contemplación, no es una arquitectura realmente, es una arquitectura para contemplar. Todos los espacios nos llevan a esa contemplación, desde este corredor de la Casa Gilardi, desde la famosa piscina con el rayo de luz, en su momento saber exactamente cómo se va a manifestar, podría ser una obra de James Turrell ahora, entonces puede integrar a James Turrell hoy con el manejo de la luz, a Joseph, en la relación con Joseph Albers con el cuadrado, con las sumas, va teniendo yo creo que una cantidad de referencias de hoy de seguidores, ¿no? Entonces el propio Tadao Ando, James Turrell, en fin, son personas que obviamente vieron a Barragán. Entonces la influencia está en las artes, en muchos artistas, y en una sensorialidad
palpable, que es lo que han rescatado gran parte de los arquitectos o artistas, porque rebasa la condición de arquitecto. O sea, ¿dónde está la frontera? Yo alguna vez que llevé a unos españoles muy sensibles a ver la Casa Barragán, y cuando salimos me dijo, esto no era un arquitecto, esto es un artista, esto rebasa aquí hay una pieza de arte que está rebasando muchísimas fronteras, muy difícil de definir. Y eso es lo que yo creo que es el gran éxito que ha tenido Barragán, ¿no? Y por eso también el atractivo de haber adquirido con toda la polémica que se generó y está presente y no presente con el archivo en Basilea, ¿no? Y el recorrido que se ha hecho de su obra por diferentes partes del mundo. Entonces yo creo que Barragán, pues sí es, sin duda, la presencia ya es mundial, es un artista de un reconocimiento universal y dejó escuela más allá de México. A nivel conceptual, yo creo que la gran escuela estuvo en Japón. La dejó en Japón. Involuntariamente. Sí. Como muchas de las acciones de Barragán. Yo creo que voy a comentar nada más una cuestión. Yo tuve la fortuna de entrevistar a Luis Barragán en su casa de Francisco Ramírez. No me dejó grabarla, ya estaba muy grave, un año antes de su fallecimiento. Y saqué una grabadora y me dijo, por favor, suspenda eso. No quiero, era tan cuidadoso y tan vanidoso en ese sentido, no quiero que se quede registro de mi voz. Hoy me lamento enormemente por haber sido tan obediente, porque pude haber hecho una trampa, ¿no? Pude haber hecho una trampa y haber dicho que la borraba, soy un estúpido, ¿no? Pero me inhibió tanto la presencia de este personaje que era como un caballero florentino, elegantísimo, que me recibió con 2 vasos de jugo de toronja a las 4:30 de la tarde, como 2 torres de satélite, así, el rosa de un jugo de toronja, y siéntese, entonces ya te inhibe, ¿no? Saco yo mi grabadora y me dice que la detenga. Pero me acuerdo precisamente de ese cuidado, ¿no? Que tenía en todo, ¿no? Nada más te hacía esperar, primero te había la de llaves, te hacía esperar como 5 o 10 minutos, como buen actor, como bueno, que salía en escena. Entonces tú ya cuando no aparecía te ponías nervioso, empezabas a ver el reloj, igual no sale, no me lo vaya a cancelar, pero ya estaban los 2 jugos de toronja ahí, entonces ya eso fue lo que me tranquilizó. Pero este tipo de controles, a lo que voy, evidentemente él sabía de una serie de controles, pero me reveló algo que me sorprendió. Digo, ¿qué opina usted de lo del Pritzker y todo esto que está ahora escribiéndose sobre usted? Y dice, yo mismo me estoy ahora descubriendo, me lo dijo con una nueva universidad, yo mismo estoy descubriendo todo eso que están ahora escribiendo sobre mí, pues yo no lo tenía consciente, ¿no? Yo lo hacía realmente por un gusto estético y por amor, ¿no? Porque sacaba mucho siempre la palabra, por amor, por pasión y porque me gustan las cosas, pero no, yo no era yo tan consciente de todo esto que están escribiendo y me estoy leyendo ahora. Entonces yo creo que ahí es parte de ese misterio, ¿no? Que un hombre que tenía esta pulsión por hacer una serie de cosas sin tener una conciencia, como hoy gran parte de la creación artística se da, ¿no? Y eso es uno de los grandes misterios y puntos de interés, pero entra en lo intangible, como bien se decía. Pero me quedo con esto, de que él mismo decía, yo no era consciente de todo lo que estaba haciendo hasta ahora que me lo han hecho saber, y entonces me estoy releyendo. Gracias, Felipe. Yo creo que no eres el único que se arrepintió de no haber hecho un truco, una trampa para haberlo grabado. A mí lo que me sucedió fue que me quitaron la grabadora a la entrada, o sea, me la incautaron directamente. Me hubiera llevado una de bolsillo y hubiera hecho una trampa y no me hubiera arrepentido, porque lo que pasa es que sí, efectivamente ya era un hombre con una voz muy cascada, un hombre que había sido un hombre muy guapo, una gran presencia, con un vozarrón impresionante. De pronto pues nos encontramos con un hombre ya en los últimos años de su vida. A mí me tocó todavía un poquito antes de que tú lo viste, pero sí ya había este asunto de vanidad, de no quiero que me registren como estoy ahora, quiero que se queden con la imagen del hombre guapo que está en las escaleras, que además era muy fotogénico, tenían, además de todo, muy fotogénico, ¿no? Bueno, Mauricio, yo quisiera que nos platicara sobre cómo entiendes a Barragán desde la óptica de los materiales y de la tradición constructiva local, que me parece que es un asunto fundamental. Los materiales en Barragán, o sea, se habla mucho de las formas y de los planos y de los contenedores, pero ¿cómo nos puedes platicar de los acabados de esos contenedores y de sobre todo las tradiciones constructivas locales de las cuales se valió hasta la última obra que hizo? O sea, es anecdótico el tema de los diálogos con los albañiles, de las experiencias con las texturas, con
las rugosidades, con lo plano, en fin, todo este tipo de cosas que tú conoces bien. ¿Qué nos puedes platicar de ellas, Mauricio? Gracias. Bueno, está clarísimo que cuando hablamos de los materiales de Barragán, la materia más importante es la luz. Es decir, con el elemento con el que mejor juega es con la luz, y los materiales cómplices para lograr que la luz rebote, resbale, vaya de un lugar al otro y genere estas tensiones tan importantes para construir estas densidades que se van construyendo a partir de sus pasillos, de sus aberturas, de los elementos que van sucediendo, parten de una reflexión de fondo, como ya bien se ha dicho, de un Barragán reflexivo, observador, contemplativo, donde justamente su manera de entender la arquitectura tradicional, lo que vemos siempre en esos grandes muros aplanados o en esos elementos de piedra, no son más que una reflexión profunda sobre lo que seguramente en algún momento le maravillaba, reflexionaba y se emocionaba para entender que eso que sucede seguramente en un convento del siglo XVI, que tanto le gustaban a él, como a Coleman o como otros tantos, y todos estos elementos que suceden precisamente por estas diferentes aberturas con la luz en estas superficies aplanadas a la cal, donde la retina permite que suceda al interior la profundidad del aplanado, de su color, pero también de cómo se acaricia y se plasma esa luz de diferentes formas en la superficie, y cómo rellenan y rebotan para generar entonces lo otro. Todo eso es lo que me parece de alguna manera, de manera intuitiva, de una manera no tan racional, pero sí como se ha dicho el día de hoy, de sentarse, de caminar, de observar, de reflexionar, como sucedió en sus viajes a Europa, en su viaje a Marruecos, a los lugares que iba, y mucho en nuestra República Mexicana, repito, estos conventos del siglo XVI, haciendas, donde justamente alguien que era amante también del arte moderno, alguien que entendía la abstracción, y descubrir en esas piezas antiguas, en esas piezas de tiempo, en esas preexistencias, cómo esa luz que rebotaba generaba precisamente esa composición que ya dijo hace ratito Felipe, que nos puede llevar hoy día a lo que entendemos a un Turel o que entendemos en muchas ocasiones a cada uno de diferentes artistas que hoy podemos respetar y admirar. Entonces yo pienso que finalmente él lo único que hacía era traducir y entender la memoria de estos materiales implícita en los mismos, pero que al final traducidos y deconstruidos a un nuevo sistema, a la abstracción, y a lograr desde ahí entonces no la literalidad, sino todo lo contrario, la atemporalidad en la visión, como bien también se dijo, a lo clásico, a entender entonces que la construcción, repito, donde la materia principal es la luz, la sombra, la penumbra, el contraste, pero con ese juego de la retina en los diferentes elementos, la que le permitía al final llenar esos espacios, construirlos y ofrecerlos, como en algún momento a él le sorprendieron aquellos que él visitaba y miraba, pero nunca repitiéndolos, que también ya se dijo, sino llevándolos definitivamente a una nueva interpretación. Yo quisiera agregar a esa reflexión justamente lo que pensé hace rato, que no lo tenía pensado, pero me parece interesante mencionar. Él nació en 1902. Algo cercano a mí y que quiero comentar es el maestro don Manuel Álvarez Bravo, que también nació en 1902. Los dos son contemporáneos. A mí me toca en vida ver cómo vivía su casa don Manuel Álvarez Bravo, y puedo entender o tratar de observar o intuir cómo vivía Barragán cuando visitamos su casa personal. Y en los dos casos te das cuenta cómo son personajes que pasaban mucho tiempo en la simple idea de la contemplación, en la provocación con amigos, con gente que ellos escogían, con lecturas, con música, encontrar esos espacios
que los construían como personas, donde le dedicaban mucho tiempo a esa construcción de ese mundo interior para después dedicarle un tiempo importante a esa experiencia con la luz, uno fotógrafo, uno arquitecto. Es de llamar la atención como Barragán, como también pasó con don Manuel Álvarez Bravo, tenía esa conexión y esta relación con muchos artistas. No olvidemos su relación con Chucho Reyes, con Matías Geritz, con Salas Portugal, con el que discutía de muchas maneras cómo fotografiar y cómo interpretar algo en bidimensional de algo que era tan importante de manera tridimensional. Y al final, no se nos olvide, si bien en lo del Pritzker hay que hablar de Emilio Ambás, antes de eso, quienes fueron cómplices absolutos para que se conociera a Barragán en Nueva York fueron los Albers. Los Albers se volvieron amigos muy importantes de Luis Barragán, y las discusiones y reflexiones que se tenían, y seguramente sobre esta sorpresa de todos estos sistemas textiles, de cultura, de precolombinos, que ellos se sorprendían, los discutían, y mucho con Barragán. Y esto justamente llevó a los Albers a ir a Nueva York y decirle al director del Museo de Arte Moderno, y decir allá tienen que conocer a Barragán, pero no era tienen que conocer a Barragán por esta arquitectura específica, formal, que está sucediendo. Estaban hablando de, tienen que conocer a este gran pensador, tienen que conocer a este poeta, o sea, es decir, lo que él finalmente construyó en su persona, en todo este tiempo dedicado a sí mismo, a sus amigos y a las ideas, es lo que lo hace realmente quien es lo que lo hace profundo, y por lo tanto, al final, esa magia de utilizar los materiales, la tectónica, la piedra, los muros tradicionales, y darles la vuelta para convertirlos en otra cosa que se vuelve más etérea, es producto justamente de ese gran trabajo al que le dedicó a su interior. Y en esa medida es donde, si hay algo que aprender de Barragán, y cuando uno camina por su casa y entiende cómo están puestos los muros y cómo va manipulando su casa y la va transformando por los años, logrando, subiendo una ventana, moviéndola, moviendo el jazmín, ir subiendo la azotea, poco a poco los muros para encontrar la ventana al cielo. Todo eso que va sucediendo, porque él mismo se lo hace como una propia ritual a sí mismo, es lo que nos lleva a esa potencia profunda en cada una de sus obras. Y esa radicalidad que tiene que ver con su profundo trabajo hacia ese mundo interior, y su selección de con quién podía dialogar, con quién podía pensar, qué leía, qué escuchaba, porque también sabemos que era un amante de la música y tenía sus discos, etcétera, son lo que lo construía. Y es entonces cuando esa magia, esa alquimia, porque yo pienso que si algo Barragán logra, que muy pocos arquitectos logran, es una alquimia donde el manejo de la luz y de esos materiales convirtiéndose en abstracción, ya no la literalidad de la piedra, ya no la literalidad del ladrillo, ya no la literalidad ni siquiera del propio aplanado, sino la conclusión que se convierte, incluyendo los jardines, que se convierte en una experiencia. Y es ahí donde creo que él era un mago, y nos sorprende al día de hoy cada vez que lo caminamos en esos espacios. Muchas gracias, Mauricio. Ricardo, yo quisiera solicitar que nos comentaras qué es lo que está haciendo tu asociación respecto de la difusión y del conocimiento de la obra de Barragán. Tenemos entendido que han planeado algunas visitas, que en fin, hay una actividad importante por parte de esta, para mí, nueva organización. Y yo después, si tienes 10 minutos, les agradezco a mis colegas que hayan sido muy respetuosos de los tiempos, porque nos va a permitir escuchar algunos comentarios del público, cosa que generalmente no se puede porque nos comemos los tiempos, hacemos pedazos los programas y esto se vuelve un desastre. Pero ahora vamos muy bien, vamos muy correctos. Después de escucharte, Plutarco, daríamos la palabra al público para que durante 15 minutos nos pudieran plantear algunas de sus inquietudes. Bueno, pues muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Es un gran gusto estar participando aquí con ustedes. Y bueno, el Centro Cultural Pedregal, desde hace ya aproximadamente 7 años, hemos ahorita platicado sobre la obra de Barragán, hemos tratado de imaginar precisamente esa escala, esa proporción, esos ambientes, esas atmósferas,
ese manejo de la luz, el manejo de los materiales, la inmaterialidad, el manejo de los materiales, etc. Pero como decía Bruno Sevi, si no te metes a la arquitectura, no la entiendes completa. Podrás ver fotografías, podrás ver videos, pero realmente la arquitectura hay que vivirla. Y entonces, hace ese tiempo pensamos en iniciar visitas a las obras que se habían hecho en el Pedregal, con la idea de que si Luis Barragán fue de los autores en toda la parte de entender el lugar, entender el paisaje, entender el entorno y haber imaginado en ese espacio inhóspito, lleno de una gran textura de roca, haber entendido que ahí se podría dar unos espacios especiales, decía, con elegancia y con jugando con la casa jardín, aprovechando las grandes áreas que se podrían hacer en ese momento. El terreno era muy barato en ese momento, pues nadie lo quería por ser tan inhóspito. Entonces, bueno, considerando que ahí, imaginando que ahí se podría hacer una arquitectura, ¿verdad? Pues entonces da origen a todo este fraccionamiento al Pedregal, dando origen también a un urbanismo muy interesante, muy importante, siguiendo precisamente el río de lava que se había formado para hacer las calles. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no entonces organizamos que podamos ir a visitar la obra, ir a conocer los espacios, ir a vivir los espacios? Y nos dimos a la tarea de hablar con los propietarios para que nos dieran la oportunidad de hacerlo, de poder conocer el espacio y de alguna manera también conocer la experiencia de los que han vivido esos espacios, que también creo que el usuario tiene mucho que decir. Nosotros como arquitectos vemos y admiramos y todo, pero el usuario finalmente es el que o goza o padece un espacio arquitectónico. Y bueno, efectivamente empezamos a encontrar algunas cosas positivas al respecto. Inclusive en alguna ocasión, bueno, tratamos de armar un programa que se llama Habitar en la Lava. Entonces, hemos hecho conferencias un día anterior en donde hemos explicado en algunas ocasiones cómo se formó el Pedregal, cómo fue la lava. Vino un volcanólogo en alguna ocasión, Felipe en alguna ocasión nos hizo favor también de venir a platicar un poco sobre la arquitectura, sobre lo que era el Pedregal, etcétera. Y bueno, y después al otro día hemos hecho esta visita a 6, 7 casas, no todas de Barragán, lamentablemente no siempre se puede entrar a todas ellas, pero bueno, tenemos la oportunidad de entrar a una de las mejores, el día 13, el domingo 13, la Casa Prieto. Y bueno, estamos ya organizando este recorrido. Es tan interesante que en alguna ocasión, hace un par de años, nos hablaron un grupo de Bélgica y llegaron 100 arquitectos belgas a hacer todo un recorrido, no nada más a las casas del Pedregal, hicieron también recorrido a muchas obras de arquitectura, de la buena arquitectura mexicana, muy bien organizados, pero fue un poco complicado mover ya 2 camiones con 50 y 50 para poder hacer todo este recorrido que fue realmente muy, muy enriquecedor. Estamos también agrupando tanto las pláticas como la visita a las casas con la exposición de fotografías de Salas Portugal y alguna idea también de la historia del Pedregal, con el ánimo también, así como decía Felipe, que Barragán había dicho, más bien hay que buscar lo que yo no vi, con la idea también de que las personas, los que viven, los que quieren construir el Pedregal, entiendan lo que es el Pedregal y puedan ver más allá de lo que hay. De tal suerte que también podamos darle un respeto a las construcciones que dieron pues, origen a un gran conocimiento de la arquitectura internacional mexicana y que además se puede, también estamos haciendo en esta ocasión, hablando de las casas del pasado, de los años 50, de los años 60,
de algunas casas nuevas, porque también el Pedregal sigue produciendo buena arquitectura, y de algunas casas en donde se han remodelado, tomando como base las casas anteriores, ¿no? Se han transformado de acuerdo a los nuevos programas arquitectónicos. Antes las familias, se conocían las familias por número de hijos, ¿no? Había familias de 15, de 11, de 15, de 7, como en nuestro caso, por ejemplo, tenemos 11 hermanos, pero ahora se han modificado un poco sus programas arquitectónicos, han habido espacios, etcétera. Entonces también se pueden reacondicionar esos espacios sin perder la esencia, lo que comentaba Felipe, ¿no? Sin perder las atmósferas importantes como valores permanentes de la arquitectura. A pesar de los nuevos programas, podemos mantener algunos de los elementos fundamentales que hacen que esa arquitectura siga siendo arquitectura de honor y de presencia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar en la exposición precisamente un poco sobre lo que es el Pedregal, la historia un poco, el origen del proyecto, cómo se hicieron las áreas comunes, cómo se fue la venta del Pedregal, que fue muy interesante, ¿no? Cómo fueron ingeniándose para poder hacer que la gente viniera. Algunos de las películas que se filmaron enigmáticas y que se siguen filmando, de repente alguna queja de los vecinos, ¿verdad? Los primeros proyectos y cómo se fueron sumando ya las diferentes formas de hacer arquitectura, arquitectos como Artigas, Tolini, como Marchetto, en fin, ¿no? Y el mismo Barragán, Augusto Álvarez, etc. Entonces, bueno, pues los invitamos a que estén presentes el sábado 12 y el domingo 13. Estamos viendo que ya el cupo está un poco lleno, pero así como lo hicimos con los arquitectos belgas, si en la academia en algún momento dado tuviera interés, podríamos organizar con muchísimo gusto también otra visita a algunas de estas casas para poder pues, gozar, saborear precisamente esos espacios que nos han proporcionado grandes arquitectos y espacios que nos siguen proporcionando grandes arquitectos ahora aquí en el en fin, es un poco la idea y bueno, pues los esperamos con mucho gusto, ¿no? Gracias, Plutarco. Bueno, pues queda la invitación hecha y esperemos que haya interés por parte de los colegas de la academia. Y abrimos la sesión de preguntas, suplicaríamos fuesen muy breves para que demos lugar, tenemos 15 minutos para poder dar lugar a los comentarios, preguntas que quieran hacernos. Si nos las quieren hacer a través del chat para verlas e ir poco a poco desahogando y que nos digan quién quieren que les responda. A ver. Tenemos un comentario de Cartagena. Nos manda un saludo y bueno, y agradece, pero no tenemos preguntas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Si no es así, pues entonces si alguno de los ponentes quiere redondear los comentarios, podríamos tener todavía 10 minutos y con muchísimo gusto damos lugar a eso. Ustedes nos dicen... Enrique, sí, veo aquí un comentario que podría abrir su micrófono para que no lo lea yo, de Salvador Blumenkron, que además tiene un planteamiento muy interesante. Él está impartiendo un taller de arquitectura en la Universidad de Minnesota. Entonces, si quiere abrir su micrófono, Salvador Blumenkron. Oye, ¿a dónde te está llegando ese? Porque yo no lo tengo en chat. ¿A dónde te está llegando? Más para saber por dónde van a llegar, para estar... Está en el chat del Zoom, arriba del de Cartagena. Porque yo tengo aquí nada más uno que es de Cartagena a todos, y no tengo nada más. ¿Tú tienes más? Enrique, fue cuando tú te saliste. Sí, exacto. A ver, aquí fue cuando tú te saliste, Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, saludos a todos cordiales, sobre todo Felipe Leal, quien fue mi director de tesis en la UNAM y fue el responsable de que yo esté ahora en
en la Universidad de Minnesota dando clases. Bueno, fui alumno y ahora dando clases. Y mi taller es precisamente acerca de la arquitectura de Luis Barragán. Específicamente estudiamos la casa de Luis Barragán y todo esto es virtual y eventualmente queremos hacer un programa de intercambio internacional llevando a los alumnos a la Ciudad de México para que puedan ver la arquitectura de Barragán en persona, no solamente la casa, sino que la capilla, la casa Gilardi, etcétera. Todas las obras que se puedan visitar y explorar para que mis alumnos puedan entender los principios de diseño a través de estudiar la arquitectura de Barragán. Ese es el concepto, la premisa, y no quiero quitar mucho tiempo, pero nada más quiero hacerles saber que la Universidad de Minnesota está impulsando el reactivar este programa porque la persona que lo dirigía ya se retiró de la academia y ahora yo soy el que toma las riendas. Entonces, esperamos que para el verano del 2023 ya se pueda hacer este programa de intercambio y me encantaría si en los comentarios me pueden mandar recursos, a quién puedo contactar para hacer enlaces con la universidad y conmigo para que podamos entablar conexiones posteriores. Muchas gracias. Gracias. Felipe. Bueno, antes que nada, saludar a Salvador. Me da muchísimo gusto saludarte, Salvador, y darte saludos y felicitarte por tu trayectoria, porque realmente siempre fue muy exitosa y me da mucho gusto. Siempre los frutos que da la universidad, sí que me da mucho gusto que estés ahí en Minnesota. Nada más preguntarte si Lance ya no está ahí en la universidad. ¿Ya se retiró Lance? Lance se retiró y ahora está en Oaxaca, en su casita, y de repente se da sus paseadas por acá y nos visita, pero, y sobre todo lo he tenido yo en mis estudios, ahora que está la pandemia, lo he tenido por Zoom como crítico remoto, ¿no? Pero ya no está él dando clases. Bueno, muchos saludos, Salvador, qué gusto saludarte, felicidades. Gracias. Cuando veas a Lance, mándale mis saludos si eres tan amable. Yo quisiera, aprovechando que ya tomé la palabra, comentar algunas cosas. Esa capacidad de concitar de Barragán también. Vuelvo a lo mismo, no es un personaje aislado, o sea, porque eso se trata de hablar ahí dentro del mito, aparece como si fuese un personaje aislado que surgió de la nada, ¿no? Es imposible que no haya surgido de ese contexto de Jalisco que ya nos hemos referido, de esa generación de contemporáneos, de la sensibilidad, digo, porque todos ellos pues dejaron una huella imborrable en la arquitectura tapatía, ¿no? Que decir de Pedro Castellanos sobre el propio Ignacio Díaz Morales, ¿no? O sea, él se gesta y se forma en ese ambiente también como aristocrático, de una gran finura de observación que da Jalisco, ¿no? Es una particularidad, no en vano Jalisco pues, ha generado esos monstruos creativos como Juan Rulfo, José Clemente Orozco, o sea, si nada más para hablar de esos figurones, pues imagínense, y Consuelito Velázquez, bueno, sería interminable, ¿no? Guadalupe Marín, Juan José Arreola, en fin, es interminable, ¿no? La cantidad de personajes, pero sobre todo contemporáneos en ese momento que sí ven una cosa, pues, y yo también algún momento había pensado esta analogía entre Rulfo y Barragán, tocan una esencia con obra de pequeña escala, quizá no es una obra muy cuantiosa, ni mucho menos, ¿no? Pero con una sensibilidad que basta con 4 o 5 obras de Barragán para poder definir todo su universo, y con Juan Rulfo con 2 obras señeras. Entonces, ahí hay una cepa que no hay que hacer a un lado, yo creo que es muy importante. Y después la capacidad y la sensibilidad para observar y sacarle a cada persona con las cuales él se rodeó, porque como decía Mauricio, también lo de Joseph Allers, pero antes de eso estuvo también Clarita Porcet, con Clara Porcet, y estuvo Javier Guerrero, y la relación después también con el doctor Atl. O sea, contaba Salas Portugal que un día le invita Luis Barragán a tomar unas fotografías del Pedregal, se suben, van en su Cadillac, y le dice, sí, nada más que vamos a pasar primero por una persona. Entonces, en Salas Portugal lo va acompañando y dice que cuando van a recoger a esa persona que Barragán no le dice, era nada más ni nada menos el doctor Atl, ¿no? Que fue quien le puso la nomenclatura al Pedregal de San Ángel, ¿no? Y así sabía exactamente por qué por qué invitó al doctor Atl. Bueno, pues por los volcanes, por el xitle, por la piedra, por los rocos. ¿Por qué lleva a Salas Portugal? Pues porque era un gran excursionista, era un hombre que admiraba el paisaje, era un poeta también de la fotografía del paisaje, un hombre místico que se pasaba horas sentado en un lugar
observando el paisaje y tomaba anotaciones. No era solo un fotógrafo, era un escritor, narraba lo que estaba viendo, permanecía horas ahí observando esos lugares desde los peñascos y los farallones, en esos lugares. Entonces, ¿cómo se fue rodeando Chucho Reyes por el color, Sales Portugal por la fotografía, el doctor Atl por lo volcánico, por su amor precisamente por lo pétreo del Pedregal? Entonces, sabía exactamente a quién, Edmundo Gorman, a nivel de la historia, ¿no? No Juan, sino Edmundo, ¿no? Por Cecilio, Carlos Pellicer por la poesía. Entonces, es un hombre que está imbuido ahí de una sensibilidad muy particular del paisaje, de la naturaleza, de la sensibilidad y de la introyección, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, de un poema de Pellicer, que cada vez que yo he visitado la casa Barragán y entro a su habitación o vas paseando, ¿no? Hay un poema de Pellicer que es casi imposible que no lo hubiera leído Barragán con esa introducción. Dice, que se cierre esa puerta para estar a solo con tus besos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones y cuando ve uno 3 puertas, es evidentemente en esa atmósfera que se podía construir, pero todos ellos generaron toda una influencia, ¿no? Y un lector también apasionado. Es fantástico ver las anotaciones que tenían sus libros, como con su prismacolor rojo, con un lápiz grueso, ¿no? Si había una frase que no le parecía de algún escritor, falso, lo tachaba, ¿no? Era dramático, así como tachaba algunos planos que pudimos constatar en las arboledas, que tachaba el bebedero y decían, no, esta dimensión, no, las cotas no son 1,20, sino 90 centímetros, y lo tachaba. E igual con los textos. Entonces, yo creo que esa capacidad de rodearse, de rodearse y de concitar, porque además el centro de la reunión era su casa, y lo cuentan varias personas. ¿A qué se reunían? Pues a comer quesadillas, les ofrecía quesadillas a sus amigos para poder compartir, pero bueno, qué nivel de amistades, ¿no? Con las cuales él concitaba. Yo creo que ahí hay eso es algo que hay que evaluar. No era un equipo, todos hemos hablado que la arquitectura es un trabajo en equipo, claro que es un trabajo en equipo, como el cine, como muchas actividades, ¿no? Pedro Ramírez Vázquez tuvo una enorme capacidad también de armar equipos con igual sabiduría a otra escala, ¿no? Pero cada uno en su escala, ¿no? Pero Barragán sabía en esta cuestión pero con Ramírez Vázquez eran relaciones profesionales, muy atinadas, pero con Barragán eran relaciones humanas, ¿no? Eran sus amigos, eran sus colegas, bueno, su vínculo con Max Cheto, esto también me lo contó Max Cheto, nadie más, porque yo le pregunté, ¿cómo fue que te buscó Luis Barragán? Dice, porque Luis Barragán sabía que yo venía de trabajar con Richard Neutra en Los Ángeles, y había trabajado en California con Richard Neutra, y sabía que yo había hecho ya un trabajo con Jorge Rubio, extraordinario arquitecto yucateco que murió muy joven, porque había sido igual de talentoso que Barragán, en hacer San José Purúa. Entonces, bueno, lo invita para hacer San José Purúa. Entonces, ese conocimiento que tenía de los terrenos accidentados, dice, por eso me buscó por los terrenos, porque sabía yo que sabía sembrar los terrenos accidentados. Entonces, cuando Barragán se encuentra con el Pedregal y hacía cosas planas, las de Jalisco, o las obras que hizo aquí en la Condesa o en la colonia Cuauhtémoc, la obra en México, eran terrenos planos. No había hecho una obra accidentada. Entonces busca a Max Cheto para sentar las casas del Pedregal, las casas muestra. Después va buscando, ¿y quién le va a hacer la narrativa visual? Salas Portugal. ¿Y quién le va a decir las características del terreno? El doctor Atl. Yo creo que eso es fantástico, no sé, ¿no? Y acuérdense que durante mucho tiempo en su despacho estuvo el plano del trazo del Pedregal, ¿no? Entonces, que lo hizo con Contreras. Entonces, y llama como urbanista también a Contreras. Entonces, yo creo que ahí es esa parte que se ha tratado ahí, pero habla de una sensibilidad y una capacidad de saber sacarle lo mejor a cada una de las personas en su momento. Y por eso logró combinar todos esos factores que los desarrolló, pues, al final ya de una forma no ya tan atinada, ¿no? Al final de su vida. Rescataría ya esa capacidad de articular, de convocar, ¿no? De religar, ¿no? Y de saber con quién. Pudo haber habido muchas otras personas alrededor, pero escogía, todos son de una selectividad sorprendente. Gracias, Felipe. Bueno, aquí tenemos algunos agradecimientos y comentarios, pero no tenemos preguntas. Entonces, nos quedan 5 minutos. Si alguno de los ponentes quiere terminar con un breve comentario, tenemos todavía 5 minutos.
Bueno, yo quizás, ¿sí se oye? Sí. Sí, claro. Bueno, nada más agregar, la verdad hemos hablado bastante sobre Barragán. Yo vuelvo a insistir que me quedo con la reflexión, el pensamiento, con ese mundo profundo. Por lo tanto, ¿con qué te puedes quedar de su arquitectura? Pues tiene que ser el espacio, la luz, el tiempo. Lo más difícil de manejar, lo más difícil de trabajar para lograr desde ahí la sorpresa y lo que nos conmueve cuando vamos y visitamos la obra. Vivimos siempre en tiempos donde la formalidad, la sobreproducción de imágenes nos llevan a lugares que son más planos, literales. Ese es el mundo, no ahora, a lo largo de la historia ha sido así en el mundo del arte y de la arquitectura. Es un héroe, Barragán, para muchos de nosotros porque logra tener el riesgo de pasar desapercibido y lograr en el fondo conmovernos y atraparnos si nosotros también nos preparamos para involucrarnos con lo que él cose y teje de manera tan fina y sutil. Por lo tanto, esa sofisticación es la que le permite finalmente tocar la temporalidad y hablar de lo intangible. Y eso, pues, debe ser una lección fundamental para todos y no fácil de enseñar ni transmitir a los alumnos y a las nuevas generaciones. Y la única manera de transmitirlo es como el propio Barragán lo hizo con su propia vida, con la fuerte convicción de construir cultura y pensamiento para lograr sus objetivos. Y es ahí donde quizás está su legado. Gracias. Gracias, Mauricio. Pues, Toño, si te parece, nos gustaría que nos hicieras ya el cierre del evento y Bueno, damos por si me concluido. permites un comentario para que no me quede con las ganas. Por supuesto. Cuando nos invita Luis Barragán, no a ver lo que él hace, sino a ver lo que otros hicieron, lo que otros vieron, lo que otros pensaron. Yo creo que, pues, podemos retomar esa lección y casi siempre visitamos lo que es muy factible de la Casa Luis Barragán, pues ya se vuelve un espacio público. Yo invitaría a Liliana a que organicemos con la academia en la oportunidad que se presente una visita a esos otros lugares, a esos otros espacios allá en Guadalajara. Por supuesto, a la Casa Cristo, que hoy sede del Colegio de Arquitectos, que es una gran recuperación, pero sobre todo para poner en valor y proteger ese patrimonio. Yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido por algunas obras de Barragán, donde aprendí a través de otra persona, de otro arquitecto, de Glenn Morcott. Glenn Morcott, arquitecto australiano, llega a México y casi llegó al colegio como el burro que tocó la flauta pensando que allí lo podían orientar. Le hablé a Pancho Gilardi, que yo no tenía el gusto de conocer, y dice, pues si quiero conocer mi casa, yo no los puedo recibir ahorita, no estoy, pero está tirada. Y creo que fue lo más interesante porque la conoció no como las fotos que son ampliamente difundidas. Y él coincidía en dos palabras que creo que son dos conceptos, serenidad y emoción, que parecían contradictorias. Y Glenn Morcott también hace una arquitectura muy introspectiva, muy solo, para después compartirla con a quien le hace sus espacios. Hacer recorridos con poca gente, con pocos colegas, pero también con no arquitectos, nos permite entender más a Barragán. Leer lo que él leyó, escuchar la música que él escuchó, eso nos hace mucha falta a las arquitectas y a los arquitectos. Nutrirnos de otros que no son arquitectos, para entender y poder compaginar la vida de la arquitectura con mayores de cultura. Yo le propongo también a Plutarco que efectivamente habrá interés de académicos de hacer visitas así como más íntimas tal vez a esas obras que no son tan fáciles de visitar, para que lo organicemos junto con la academia. Creo que tenemos una gran tarea por hacer, no solo para festejar el día de su nacimiento, sino que esto sea permanente para poner en valor y para ponernos en valor nosotros mismos. Yo agradezco, Enrique,
y agradezco de manera muy especial a los panelistas. Seguimos con mucha actividad en la academia. La próxima semana retoma sus presentaciones el capítulo de Baja California Sur en Los Cabos, con cosas muy interesantes que están haciendo allá, el Foro Metropolitano el jueves de la semana que entra, y tenemos mucho que hacer y compartir con todos ustedes. Agradecer la presencia de todos ustedes. Comenten esto con el resto de sus amigos, compañeros, colegas. Esto ha quedado grabado, está en la página en Facebook. Todavía no tenemos los grandes recursos tecnológicos, pero puede ser reproducido allí. Estamos dejando también un legado de lo que nos comparten hoy ustedes con nosotros. Muchas gracias y bueno, agradecerles nuevamente y que pasen buena noche. Nos pueden mandar también mensajes por Facebook o por el correo de la academia y ya estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Buenas buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Bueno, un abrazo a Gracias, todos. Lilian. Gracias. Muchos saludos a todos, un Felipe, placer. Mauricio. Invitados todos a Guadalajara. Hacemos ese tour. Por Ya supuesto. estaremos. Viva Luis Vamos a Barragán. estar ahí presentes. Sí, así será. Muchas gracias. Excelente evento, muchas gracias desde Tijuana. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos Saludos. desde Monterrey. Saludos desde Monterrey. Saludos. Muchas Gracias. Muchas Gracias. gracias.